espacio y darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés de Holístico. Tirso, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Contento, feliz de estar aquí como siempre. Buenos días a todos los Camino al Sol oyentes que nos sintonizan hoy. Así es, Así Tirso, es. qué bueno verte de nuevo. Y gracias por el tema que nos traes en el día de hoy. Es un poquito distinto. Confinamiento mental. Así es, un poquito diferente, un tema que se oye, ¿verdad? Interesante, que esta palabrita que todos utilizamos últimamente, confinamiento, creo que se ha utilizado en este 2020 más que lo que lo habíamos utilizado la vida entera. Eso es así. En este caso, ese aspecto mental que tú atraes y pones en este tema. Sí, la verdad que, mira, es una realidad que esta pandemia nos ha traído el aprender a vivir con esto del confinamiento físico, ¿verdad? Hemos tenido que replantearnos la forma que nos relacionamos con los demás, este tema de distanciamiento físico, mascarilla, de cómo interactuamos, ¿verdad? La forma en que realizamos actividades que para nosotros eran cotidianas, actividades importantes, ir al supermercado, ir a la farmacia, hasta incluso recibir una persona en casa, un técnico, alguien que va a hacer algún trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y definitivamente esto del confinamiento físico ha afectado la forma en que nos relacionamos, pero en mi opinión, el verdadero reto que tenemos en estos momentos no es salir adelante con el confinamiento físico, sino replantearnos cómo vamos a trabajar nuestro confinamiento mental que tanto poder ejerce sobre nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos un poco en qué realmente, cuáles son realmente esas cosas que nos están causando estrés, que nos están causando ansiedad. Yo a través de los años en mi práctica como coach, siempre es una pregunta que en alguna sesión, en algún momento, se toca con el cliente, esos puntos de estrés, esos puntos de ansiedad. Y por lo general, las respuestas son las mismas. Finanzas personales, relación de pareja, presiones de trabajo, falta de tiempo, todos estos estresores que los usualmente conocidos, ¿verdad? Lo que todos sabemos cuáles son. Pero mi invitación hoy es a pensar algo un poquito más allá y es pensar en que hay una sola razón por la que tienes estrés en tu vida. Hay una sola razón y esta es la expectativa que te formas sobre cómo deben salir las cosas. Y piénsalo un poco por un momento, porque quizás se puede oír atrevida la propuesta, wow, una sola cosa. Y la verdad te invito a que siéntate con calma y haz una lista de esas cosas que te estresan y te vas a dar cuenta que lo que realmente te está causando estrés es esa falta de aceptación de lo que sucede, de esas diferentes cosas que suceden en las diferentes áreas de tu vida. Entonces, claro, la pregunta aquí sería, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para trabajar esa parte? Uh-huh. Y aquí lo que realmente me parece interesante explorar es la aceptación. Esta es la forma de tú empezar a reducir esos niveles de estrés, trabajar en lo que es aceptación. Porque no vivimos, y creo que Fénix lo explicó bien ahorita, muchas veces lo que sucede es que no vivimos en una realidad real, sino que vivimos en esa realidad que hemos creado de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras programaciones y de acuerdo a los roles que todos tenemos, papá, mamá, empleado, esposo, ese tipo de roles. Entonces, es cultivar esa aceptación y esa aceptación puede tener muchos significados. A lo que nos estamos refiriendo es a una aceptación que no es rendición, no es resignarte, no es tirar, ¿perdón? Qué bueno que lo aclaras eso, porque para muchas personas la palabra aceptación implica eso, rendirse, tirar la toalla. Exacto, y no nos estamos refiriendo a esa aceptación en que ya, bueno, esto es lo que hay y tengo que hacerlo, no, sino que es más bien
sentir que encuentro paz sin que ésta dependa necesariamente de lo que está sucediendo fuera de mí. Entonces, esto, señores, la verdad que esto puede parecer solamente posible para un monje budista, ¿verdad? Para estos que se visten de color naranja y están en una montaña meditando 24 horas. Pero la verdad es que se puede lograr. Y lo interesante es entender que funciona como un músculo. No es que le das a un botón y ya estás en este modo. Es que poco a poco vas cultivando, vas construyendo esta aceptación, esta forma de ver las cosas. Y como Fénix dijo también, es como que te vas reprogramando, recableando tu cerebro para que a medida que van pasando las cosas, tú puedas abordarlas desde esta aceptación. Y algo interesante es que leyendo sobre este tema, me he dado cuenta y pude ver que hay 3 tipos de aceptación, que es bueno tenerlas claras. Hay una falsa aceptación, que es cuando nosotros nos decimos, no, todo está bien, yo voy adelante y todo está bien. Pero dentro de nosotros sabemos que no es verdad, que el estrés y la ansiedad están ganando cada vez más terreno sobre nosotros. Esa es una falsa aceptación, pero hay una aceptación condicionada también, que es esa aceptación cuando yo miro las cosas que suceden y mientras eso que suceda vaya a mi favor, acepto. Pero desde que las cosas empiezan a salir un poco de mi control, ahí me hago esas preguntas de ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no puede suceder de otra manera? Perdón. Entonces, está esa aceptación condicionada, pero luego está esa tercera aceptación, que es la que debemos construir, es esa aceptación incondicional. Una aceptación que nos conecta con nuestra fuente creadora, independientemente cuál sea esa fuente para ti, que es algo que cada uno tenemos nuestra fuente, ¿verdad? Y esta aceptación condicional no es lograr que todo esté bien, no es perder el miedo de hacer las cosas, es fluir ante cualquier cosa que surja, aceptando que todo en la vida se mueve, todo viene y va, nada es estático, todo es cambiante. Y sentir que tu paz y tu bienestar no dependen de un resultado, sino que dependen de esa actitud que tú puedas poner ante lo que sucede. Creo que esta es la aceptación que debemos cultivar y es interesante este concepto. Entonces, para trabajar esa aceptación incondicional, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo considerar? Y una parte importante, y se tocó ahorita también, Rey lo tocó, es a qué digo sí, a qué estoy diciendo sí en mi vida. Entonces, una parte importante de esa aceptación es trabajar el autoconocimiento, conocerme a mí mismo. Y mucha gente puede decir, pero yo me conozco, soy yo. Y la verdad es que si no somos intencionales para conocernos, no dejamos momentos para estar en silencio, para estar con nosotros, para hacer ese tipo de ejercicio, no terminamos de conocernos bien. Y prácticas importantes de ese autoconocimiento pueden ser la meditación, meditar, sentarte en silencio contigo un rato en el día, sin ninguna agenda, simplemente ver pasar los pensamientos. Has dicho una palabra importante, discúlpame que te interrumpa, Tirso, y es intención. Ponerle a esa cosa que estás haciendo una intencionalidad. Y creo que el agobio, la desesperación, en muchos casos llega cuando nosotros en piloto automático estamos simplemente en ese hacer, y en ese agobio, pues simplemente sentimos que no avanzamos. Es como si estuviésemos solamente en modo supervivencia. Lo que como, lo que debo vestir, las obligaciones, las responsabilidades que debo atender en ese momento. Y en esa locura, en esa carrera en la que estoy, no me doy cuenta de que me estoy consumiendo. Y cuando tú hablas de una intencionalidad, ¿por qué hago lo que hago? Eso automáticamente nos da una dimensión diferente a ese hacer. Así es, Rey, así es. Yo me gusta utilizar mucho la analogía de ponerle un motor a tu barco. Eso. Dejar de ser un velero, dejar de ir a donde el viento te lleve, dejar de ir a lo próximo, sencillamente porque es lo próximo, porque
porque en la agenda de otra persona, de alguien, otra cosa, bueno, estaba que tú hicieras eso, ¿tú entiendes? Entonces, me encantó cuando te oí esta mañana mencionar el tema del día, ese sé sincero con tus intenciones. Me reí porque dije, wow, qué bien va con la parte final de esto que voy a tratar, de ese ser sincero, con esa intencionalidad, y ser sincero con quién a veces, con la persona quizá más importante, ¿verdad? Que eres tú mismo, o sea, ser sincero contigo, en qué vas a ser intencional. Entonces, eso es importantísimo para trabajar esa aceptación incondicional de la que estamos hablando, pero también está la responsabilidad. Y no la responsabilidad desde cumplir con cosas, sino la responsabilidad de no culpar a nadie ni a nada de mi situación, de yo hacerme 100% responsable de todo lo que pasa y lo que deje de pasar en mi vida. Y ahí entra esa intencionalidad también. Debo ser responsable. Y finalmente, como un punto lo tenía, y era precisamente eso, ser intencional en la forma que me quiero sentir, el estado que quiero cultivar. Y Fénix también tocó un poco ese tema, cómo yo puedo reprogramar esas creencias que tengo y provocar el pasar de esas ideas que tengo a acciones concretas que me conduzcan hacia ese estado que yo deseo, a esa forma en que me quiero sentir. Totalmente. Entonces, definitivamente, esto se resume con enfocarme en invertir en el proceso y no en un resultado. Siempre que yo invierta en el proceso, voy a ganar. Siempre voy a ser exitoso, independientemente alcance el resultado que estoy buscando o no. Porque en ese proceso, si yo me enfoco y si yo invierto en ese proceso está el aprendizaje, que es lo que me va a hacer una mejor persona y va a hacer que cuando yo llegue a la meta, yo me sienta pleno, independientemente el resultado sea el que estoy esperando o sea uno diferente a ese. Me parece interesante la propuesta de ese confinamiento mental, de cómo nosotros, en la cabeza es que va sucediendo todo se construye dos veces. Primero en nuestra cabeza y luego lo vamos materializando. Tirso, muchísimas gracias por compartirnos este tema que va en totalmente alineado con el día de hoy. Sí. Con el día de hoy. De ser honesto. Y fue sin calcularlo, Rey, pero salió. No, salió aquí muy pasan bien. esas cosas, Todo no te preocupes. Tirso, todo es calculado por el máster. Claro, no fue calculado por nosotros, ¿verdad? Pero por alguien superior. Alguien superior, así es. Las personas que quieren conectar contigo, Tirso y Holístico, cuéntanos, ¿cómo conectan? Bueno, pueden ir a mi cuenta de Instagram, a la cuenta de Holístico RD, y ahí podrán ver todos mis contactos, el correo, la página web, y podrán ver también contenido que subo prácticamente todos los días, contenido de bienestar. O entrando a la página, al Instagram, perdón, ahí lo pueden ver todo. Holístico RD. Buenísimo. Tirso, que tengas un excelente día. Lindo día, Tirso. Gracias. Feliz día para ustedes. Gracias, Tirso.